seguimos en Radar hablando de la polémica designación del nuevo magistrado del Tribunal de Cuentas. Mariela Ledesma la he visto muy activa en redes sociales con este tema, con el tema de la política y también con el tema del amiguismo, todo lo que esto representa. Sí, buenos días a todos. Lo que pasa es que a mí, como dijo Magali, me ha afectado de manera muy especial porque para mí es una burla sin parangón lo que ha sido la designación. Primero por la persona que fue tan cuestionada en su momento por lo que ya se ha hablado aquí, por muchas otras cosas, y segundo porque sea precisamente la Corte Suprema de Justicia la que lo haga de esta manera. Pero también quiero agregar algún punto, y es que no voy a dejar pasar el hecho de que es otra designación que hace el señor presidente de la República después de haberse comprometido a consultar y a conversar con la participación ciudadana sin hacerlo. Y la gente dice que nosotros queremos cogobernar varias cosas. Yo no represento a nadie nada más que a mí, pero soy ciudadana panameña y siento que tengo todo el derecho y mientras Dios me dé un hálito de vida yo voy a protestar por las cosas que considero que no están bien hechas. Yo no quiero cogobernar con el presidente, yo quiero que me cumpla su palabra. Si un hombre se casa conmigo y me promete que va a ser fiel, que va a trabajar y que va a darme todo esto y en la mitad del camino lo que me da es puñete y me pone a pasar hambre, yo tengo derecho a protestar. Entonces, señor presidente, usted lo ofreció y usted no está cumpliendo y eso se llama incongruencia y se llama mentir. Entonces, por favor. Segundo, la designación de el señor Alberto Cigarruista es vergonzosa. La verdad es que yo no podía creer porque él es un hombre, yo quiero separar lo que hace el señor Cigarruista de la persona que es el señor Cigarruista, su ejecutoria. Y él es un hombre chévere, campechano, que cae bien y que realmente es difícil a veces como poder pararse y decirle en su cara las cosas que son. Pero yo recuerdo varias cosas. Yo recuerdo, primero él dice que él no sabe cómo hacernos entender que a él lo nombraron después del semi, pero es que a mí no se me olvida algo, señor Cigarruista. A usted primero lo cuestionaron porque dijeron que habían maletines de dinero para su nombramiento y el de su colega Espadafora, y después de eso, días después, salió el señor Afú con el billetito diciendo que era semi también y nos fuimos por el semi y a usted efectivamente lo nombraron en enero después de que ya habían hablado de los billetitos. Entonces no nos va a poder convencer porque una de estas cosas no es como la otra, como en Plaza Sésamo. Segundo, usted es una persona que ha estado vinculada políticamente de partido, porque yo soy política, a mí me encanta la política, pero no estoy con ningún partido. Y no es que pertenecer a un partido sea malo, al contrario, son la base de la democracia. Pero cuando tú decides ser político partidista, tienes que entender que no hay objetividad en las cosas porque tú respondes a intereses partidistas. Yo recuerdo al señor Cigarruista en aquel problema cuando le pidieron que había que juzgar a la señora Mireya por las prendas y las cosas que se compró, dijo que no porque es que ella tenía una protección por el Parlacén. Después supimos que era su comadre. Yo recuerdo cuando él se fue con una comitiva de la señora Mireya en un avioncito del Estado para un viajecito a España, que después vino bravo con el entonces defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo se lo reclamó y él dijo que era que lo estaban asoleando y la verdad es que el defensor del pueblo no fue el que lo encaramó en el avión. Yo recuerdo muchas de estas cosas del señor que, como dijeron, sale corriendo a dejar de ser panameñista para ser magistrado, sale corriendo de magistrado para ser panameñista, pero no un panameñista de carnet, un panameñista activo y candidato, sale corriendo de panameñista para ser magistrado de nuevo. ¿Qué es esto? No es que el fondo no sea importante, esto es una burla, porque él tiene una vinculación evidente. Quienes lo conocen hablan de cómo él dice, mato por ir para la política, me pican los pies para caminar por la política, y eso es excelente. Pero señor, decídase, usted no puede estar repicando las campanas y caminando la procesión. ¿Sabe por qué? Porque usted no es independiente de criterio. Esto no tiene nada que ver ni con su moral, ni con... Esto tiene que ver con que usted no me puede convencer a mí que usted es independiente de criterio cuando usted mata por estar en política partidista. Entonces yo le pido al presidente, y ahí me excedo un poquito, pero bueno, así soy yo, señor presidente, no admito que usted salga con esas declaraciones que usted dio. Yo, Mariela Ledesma, 425-2583, le digo, no está bien que usted haya salido con esa evasiva, porque los que escuchamos y vimos esa entrevista sabemos que usted fue involucrado en algo que se puede llamar violación a la separación de los poderes. Sabemos que usted puede estar en algo que se llama amiguismo político partidista y que usted le ofreció un puesto al señor Cigarruista dicho por él. ¿Usted cree que yo me voy a quedar con esa declaración que usted hizo? Lo menos que usted debe hacer, presidente, para limpiar un poquito esta situación es pedirle la renuncia al señor Cigarruista.
Creo que ha dado en el blanco Mariela Ledesma hablando de la entrevista, porque no son solamente las sospechas de este contubernio entre política y justicia, sino las declaraciones del mismo magistrado cigarrista diciendo: yo quería el puesto de ministro, lo hablé con el presidente me dijo: no hay ministerio para ti, vete al Tribunal de Cuentas. Señor Juan Carlos Araúz, su opinión. Primero que nada, buenos días a todos. En representación del Colegio Nacional de Abogados, sí queremos recordar que el propio Colegio Nacional de Abogados, el 13 de octubre de 2003, se manifestó pidiendo la renuncia del magistrado cigarruista en compañía del magistrado Espadafora. Ese antecedente por parte del gremio de abogados se mantiene presente y se mantiene vigente, toda vez que se discutió en su momento metodología de elección de magistrados. Y en esta oportunidad debemos coincidir con lo que se ha vertido en la mesa, de que es el propio órgano judicial quien ha insertado dentro de su estructura otro elemento que lesiona la maltrecha imagen de la justicia en nuestro país, y esto no beneficia en nada a la ciudadanía. De igual manera tenemos que coincidir de que no es el hecho de la calidad de un político que participe en los puestos de regular el Estado panameño. Se trata de que existen individualidades que permiten en una selección organizada con metodología comparar perfiles. Y no es el hecho de mi cercanía a un individuo el que me hace más acreedor de lo que mi perfil profesional pueda resaltar. Y esa es la condición que nosotros tendríamos como sociedad, buscar y orientar, que no es que el tono de mi voz le agrada a usted, sino mi ejecutoria y mi perfil profesional el que me va a colocar en donde yo debo estar. En esa línea, entonces, el Colegio de Abogados sí va a ser consecuente con su rol histórico, sí va a ser consecuente. ¿Se van a pronunciar? Vamos a sostener lo que ya se pronunció en el 2003. Es decir, en este momento nosotros como gremio tenemos un pronunciamiento del 2003. No ha habido ningún hecho que cambie esa circunstancia, por lo tanto no tendríamos que entrar a valorar nada distinto, sino simplemente profundizar metodología y cuestionamiento de perfiles, y no perfiles al azar, perfiles en comparación, 53 perfiles que compitieron y por qué ese perfil fue el más adecuado. Nada ha variado desde el 2003, de hecho se ha repetido la historia de la misma persona saltando de la política a la justicia. La separación de poderes está en entredicho, señor Juan Antonio Tejada. Bueno, yo quiero dar una perspectiva un poquito distinta. Cigarrista no es el problema, es expresión de un problema. El problema de fondo que tenemos es precisamente la separación de los poderes, la falta de convicción que tienen algunos funcionarios de que no están muy claros de su responsabilidad, del mandato y la confianza ciudadana que ellos reciben, ¿no? Y quiero, en este caso, y hago alusión específicamente al papel de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pudiéramos pasar aquí varios minutos, quizás enlistando una serie de razones o consideraciones por las cuales el magistrado no debe haber sido nombrado, precisamente porque como bien decía la magistrada, en su hoja de vida hay claros oscuros. Sin embargo, perdemos el bosque por el árbol. Vuelvo y reitero, cigarrista no es el problema es la falta de convicción democrática, la falta de seriedad y responsabilidad de algunos funcionarios públicos que no están muy claros del papel constitucional que se le atribuye, ¿no? Y vamos a seguir dando tumbos en la medida en que no tengamos esa claridad, en la medida que no tengamos claridad de que en este último lustro casi perdemos el país, casi perdemos la democracia. Y entonces este jueguecito de un día de cal y otro de arena no está bien para un país en donde la sociedad, donde la ciudadanía solicitó y dio un mandato muy claro de rescatar la institucionalidad democrática. De eso es lo que estamos hablando, de eso es lo que estamos hablando. Y en ese sentido, no solamente el presidente, sino la Corte Suprema de Justicia juega un papel principal, los propios magistrados, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que decirlo, eso hay que tenerlo presente, ¿no? El país en este lustro que viene tiene que rescatar el camino perdido, tiene que fortalecer su democracia
tiene que avanzar hacia una democracia más participativa, tiene que avanzar hacia una democracia que permite espacios y tiempos para el escrutinio público de funcionarios, que respeta a los ciudadanos, ya sea ciudadanos que no pertenecen a organizaciones o que sí pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Tienen todo el derecho, evidentemente, de opinar, de eso se trata en democracia, y vale tanto la opinión de uno como de 10 o como de 100 en democracia. Entonces yo creo que hay que apropiarse un poquito de los valores y principios democráticos, y eso es lo que debe permitirle mejores luces al presidente, a la Corte o a cualquier institución que tiene un papel que jugar. Esa es mi perspectiva. Lamento profundamente, no el nombramiento de Cigarrista, sino validar una vez más que no estamos claros de cuál es el camino democrático que debemos avanzar, ¿no? Eso fundamentalmente. Yo creo que lo ha dicho claramente, no se trata de un tema personal, sino de un tema institucional que espera al país y un respeto a la separación de poderes que se prometió en campaña y que los ciudadanos hoy en día no solamente piden, sino que exigen. Vamos a seguir hablando de los nombramientos, pero también del caso de los pinchazos que ha tomado un rumbo inesperado. Usted quédese en Radar.